Se lo he pedido yo, que lo gritaran. No creáis que no sale de ellas. Me han dicho, ¿qué quieres? ¿Inteligente o guapo? Y he dicho, guapo. Soy muy superficial, yo también. ¿Empezamos? Sí. Buenas tardes. Hola, hola. Bien. Es que esto era un prólogo, no era nada importante. Bueno, pues buenas tardes a todos. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Yo creo que podemos empezar con una anécdota que nos contaba David y un compañero del norte de Castilla en la rueda de prensa a las 5 de la tarde. Se nos oye mal. Vamos a ver. ¿Ahora qué tal? ¿Se nos escucha bien? Bien. Esto es un público entregado, ¿eh? Sí, pero exigente. Como me gusta a mí, público exigente. Pues en este escenario, hace unos años, una actriz, Elena Furiase, le entró lo que se llama pánico escénico. Y eso le sirvió a David Trueba para, en el trabajo que hace con Jorge Sanz, fuera el argumento de uno de los capítulos. Un hecho real de alguien que al hacer una obra de teatro, una obra de Hitchcock, se queda sin voz, se queda sin nada. Peor, no, un ataque o un pánico escénico, ataque de pánico, lo que sea, no es que te quedes sin voz, es mucho peor. O, por ejemplo, quedarse en blanco, que es muy habitual también en el teatro. Todo eso pasa constantemente y se sigue la función, la gente pues se salta 3 páginas, vuelve atrás, un actor, el otro, bueno. Pero es verdad que la sensación de pánico, como si alguno habéis tenido en vuestras vidas privadas, alguno lo sabréis, pero en el teatro es terrible porque es que te sientes paralizado, te echas a llorar, no puedes moverte, ¿no? Y le pasó, yo no lo sabía, o sea, ni siquiera la conocía en persona. Y luego sé que tuvo, pues claro, estos problemas que tienes en estos oficios. Y fue aquí, en este teatro. Y entonces Jorge Sanz, que trabajaba con ella, me lo contó y yo dije, Dios mío, qué situación tan dura, ¿qué hicisteis? ¿No? Entonces él me contó una historia muy rocambolesca, porque en realidad él empezaba la función y luego había el segundo cuadro era cuando salía ella, entonces era por teléfono, él hablaba con ella por teléfono y se encendía una luz por aquí y aparecía ella. Y entonces Jorge empieza a hacer la conversación por teléfono, se enciende la luz, pero no hay nadie. Y entonces le dicen, no, hay que cerrar, hay que... Telón. Y él dijo, ¿pero qué pasa? Que no puede salir, que no puede salir. Entonces hizo la conversación como si ella le estuviera contestando, o sea, siguió la función. Y donde ella tenía que decir, cariño, llegarás muy tarde a casa, él decía, no, cariño, no llegaré tarde a casa, ¿no? Y más o menos así solventó ese cuadro. Y luego después había otro cuadro que tampoco salía ella, entonces lo hicieron también y entonces bajaron el telón haciendo pues pensar al público que era el descanso. Lo digo porque hay una chica aquí en primera fila que quiere ser actriz. Eso es importante, una chica que se llama Miriam. Así que está bien que también conozca estos territorios terribles de la profesión. Entonces, lo que ocurrió fue, bajan el telón y era como un descanso en el minuto 15 de la función. Todo el público era como, o va a ser muy corta o han hecho el descanso muy pronto. Se han cansado muy rápido. Y entonces, claro, entraron en el camerino y ella estaba allí pues pasándolo fatal. Era además una función que se hace para programadores de teatros de toda España que venían aquí a verlo. Y estaban además los padres de ella, incluida, Lolita, ¿no? Y entonces, pasaron a la parte de atrás porque se dieron cuenta que algo pasaba, entonces ayudando tal, bueno, y finalmente entre los actores y tal consiguieron que acabara la función, pero ya no pudo seguir los demás días o no sé qué, y entonces pasó un tiempo largo, casi 2 años me parece, sin trabajar, porque son profesiones donde en cuanto, hay cualquier duda sobre alguien, son profesiones muy solidarias siempre hacia afuera, luego hacia adentro es terrible, ¿no? En cuanto hay alguien, es que este falló en no sé dónde, o este tal, y entonces escribí el guión de este episodio de la serie de Jorge, que no es el último, sino el anterior, el 7, ahora vamos ya por el 8, hemos estrenado el 8 este año, y lo escribí con esa historia dentro, ¿no? Que le pasaba y se fundía con un infarto que también tuvo Jorge, o sea, lo metía todo junto, ¿no?
qué mejor función que un ataque de pánico y un infarto juntos, ¿no? El espectador dice, bueno, este dinero lo he gastado bien gastado, ¿no? Pero Fernán Gómez sostenía que al teatro la gente iba a ver si se equivocaban los actores. Que era, eso, David, es lo que más gusto les da. Y el caso es que yo no conocía a Elena y la llamé. Y le dije, mira, Elena, soy David, hago esta serie. Sí, me encanta la serie, tal, no sé qué. Digo, he escrito un episodio donde cuento algo parecido a lo que te ocurrió y mi código es que la persona ideal para hacer esto eres tú. Pero entiendo que es una historia muy dolorosa, una historia difícil en tu vida y a lo mejor no lo quieres hacer. Y entonces leyó el guión, fuimos a tomar un café y me dijo, no, me encanta, perfecto, lo hago. Y esta es la intrahistoria de esa serie, un poco que todo lo que la gente cree que es inventado es verdad y lo que la gente cree que es verdad es inventado, más o menos. Suele coincidir. ¿Y fue terapéutico para ella? Fue totalmente terapéutico. Primero, se lo disfrutó muchísimo haciéndolo, pudiéndolo hacer ya controlando lo que te pasa, ¿no? Luego, obviamente, había muchos componentes también personales. En ese momento estaba pasando lo que fuera, un mal momento, ¿no? Ella es una chica maravillosa, además. Yo ya os digo que no la conocía y hace honor a su familia, que son una familia en general estupendos, ¿no? Y ella lo mismo, además una bellísima persona, y lo hizo. Y me acuerdo que cuando estábamos rodando tenía que decir, no sé si habéis visto ese episodio todos, pero bueno, decía muchas cosas, no puedo, Jorge, de verdad, y Jorge la animaba para salir y tal. Y entonces ella me dijo, yo también decía esta frase, ¿no? Y, pues ponla. Y entonces un día me dijo, oye, que ha leído el guión mi madre y dice que también quiere salir, que ella estuvo allí. Y entonces vino Lolita al rodaje y rodó, es la primera vez también que rodaba, y me decía Lolita, que es muy graciosa, me decía, David, que vengo a hacer este papelito, pero para hacer algo más grande contigo en el futuro, ¿no? Digo, sí, a ver si me dejan hacer algo. Bueno, pues hecha la introducción. Y entonces Lolita dijo, para que veáis que las mejores frases a veces siempre surgen por azar. Ella, en la función, o en nuestro episodio, Elena había roto con un novio que jugaba en el Real Madrid. Y entonces Lolita me dijo, David, tú sabes que yo tengo un primo que es entrenador de fútbol, que ha sido futbolista. Y digo, hombre, claro, Quique Sánchez Flores, ¿no? Entrenador ahora del Español, creo. Y entonces dije, sí. Y dice, pero es que esta frase que le digo, y además, esto te pasa por liarte con un futbolista, que son todos unas malas personas. Dice, ¿puedo decir menos tu primo? Y dije, hombre, por supuesto, una frase así. Y entonces, esto te pasa tal, los futbolistas son todas unas malas personas, menos tu primo, Quique. Y obviamente me felicitaron mucho por esa frase, todo el mundo, ¿no? Y yo a nadie le dije, salvo a vosotros, que era de Lolita. Bueno, pues conocida la intrahistoria, vamos a hablar de Tierra de Campos. Lo primero, David, llegas a Valladolid con buenas críticas, la última hoy en el Cultural de ABC. Dicen, entre lo reflexivo y el sarcasmo más puro, transita Tierra de Campos, una novela familiar y generacional. Como lead, está muy bien. ¿Te importa una reseña? ¿Te importa la crítica? Sí, me importa mucho, sí. Esta no la había leído, me lo han dicho. Es que les tengo mucho miedo a cómo te afectan. O sea, yo a todo le tengo miedo. A ver, quiero decir que para escribir o para hacer tus cosas tienes que ser muy fuerte. Tienes que luchar contra muchos inconvenientes, contra tus miedos, sobre todo contra la cosa peor. Es decir, si eres una persona decente, tú sabes lo que eres. Sabes hasta dónde llegas, sabes cuáles son tus puntos débiles, todo, ¿no? Entonces, sabes también, o tienes que conocer cuando los comentarios te pueden hacer daño, cuando los comentarios ya te dan igual, y todo tiene su fase, ¿no? Y justo cuando sacas un libro eres muy sensible, ¿no? A los comentarios, a cualquier comentario, ¿no? Y lo peor es cuando pueden cambiarte demasiado sobre la línea que tú llevas. Y a veces son más peligrosos los elogios o los premios que las críticas, porque también te hacen o acomodaticio o variar. Y yo soy como un burro. Sé que no es muy glamuroso decirlo, pero si algo me parezco cuando escribo, cuando hago cosas, es a esos burros que ponían a tirar ahí de la noria, que les tapaban como los ojos para que no vieran nada a los lados, ¿no? Estuvieran, venga, concentrado. Entonces, las leo, pero cuando ha pasado un cierto tiempo, para no desconcentrar mucho sobre... Por ejemplo, una cosa que ocurre es, si una crítica dice algo malo de tu libro,
te pasas las siguientes 3 entrevistas justificándote de eso. O sea, si te han dicho, pues no me gusta la última parte, y entonces vas a las entrevistas, y además estoy muy orgulloso de la última parte, porque tienes como que defenderte, y defenderte es absurdo. O sea, es decir, Bueno, el libro además ya no es tuyo. El libro no es tuyo, exacto. Y además, Fernán Gómez decía una cosa también, por citarle de nuevo, que me hacía mucha gracia. Un día estábamos en una comida y alguien habló mal de los críticos y Fernando tenía varios amigos críticos. Había sido amigo de Aro Tegle muchos años, que era crítico teatral, de muchos otros, ¿no? Y entonces alguien, pues seguramente gente joven del cine o tal, dijo, es que los críticos, yo estoy harto de los críticos, hablan bien de sus amigos y mal de los demás y no sé qué. Y entonces Fernando siempre, como te he dicho antes, llevaba la contraria, porque era su deporte. Y entonces dijo, no, un momento. Los críticos, perdonadme, pero hacen un trabajo mucho más difícil que el nuestro. Entonces todos, hombre, más difícil tampoco. Sí, mucho más difícil que el nuestro. Yo, por ejemplo, para hacer una película tardo 2 años. Primero escribo el guión, luego busco a los actores, la financiación, voy preparándolo, luego lo ruedo, luego lo monto. En el montaje aún quito, pongo, cambio. Luego le pongo una música, luego arreglo la luz, no sé qué, y finalmente lo estreno. 2 años. Y el crítico, pobre, ve la película y esa misma tarde tiene que escribir la crítica. Es normal que se equivoque. Y me pareció un buen análisis. O sea, los críticos son como yo. O sea, es decir, es gente que hace su trabajo y por lo tanto debes respetarles, debes estar atento a lo que dicen, pero en ningún momento debes ni creerte demasiado el elogio, ni creerte demasiado el vituperio, porque en general, también como tú mismo, tendrán siempre algunos componentes incontrolables que están en la imagen que tienen de ti, o para bien o para mal, en el deseo de que les agrade, que no me acuerdo, creo que era Trifol, que decía, hay 2 tipos de crítico, el que dice, lástima, no me ha gustado, y el que dice, qué bien, no me ha gustado. Y es verdad, o sea, a veces notas también eso, así que no, me protejo un poco, pero no demasiado, los leo y me entero de lo que dicen, sí, y trato de seguir en lo mío. Bueno, la suerte es que aquí tenemos público entregado. Bueno, no, habrá de todo. ¿Por qué a quienes estamos...? Bueno, yo creo que hay una constatación. ¿Por qué a quienes estamos aquí nos atrapa este escritor? Pues quizás porque, además de un buen narrador, un excelente contador de historias, David Trueba, a mí me lo parece, cuida a sus personajes. Están bien trabajados, ahormados con mimo, los respeta y consigue que el lector tenga la sensación, cuando avanza en las páginas de sus novelas, que le preocupan los avatares de su vida, como si hubiese creado un vínculo con ellos. Y como en la vida real comprobamos que todos somos seres incompletos, atrapados por la vida, que el fracaso, la derrota es la manera del ser humano, que no es verdad que estemos abocados a la felicidad, que somos supervivientes de un mundo que no hemos elegido, pero que, como señaló un paisano un poco ácrata y agnóstico, no sabemos a qué hemos venido a este mundo, pero hay muchas cosas por hacer. Hay mucha nostalgia en los personajes que retrata Trueba, quizás hasta inculpación, pero no impiden que la mirada del autor traduzca ese mundo con todos sus rasgos esperpénticos, con una sugerente acidez que conecta con el lector a base de un humor inteligente. Quizás la clave de esta conexión pueda radicar en la verdad que encierran estos personajes. A mí me parece, David, que eres un buen observador de la realidad, que sabes sobre todo dirigir la mirada, como que el mundo fuera una gran pantalla de cine y nuestro invitado, un buen espectador que detecta lo que le hace gracia o le da ternura, lo que le agrada o lo que le reprueba. En la primera biografía de Rafael Azcona, de Juan Carlos Frugone, lo comentábamos esta tarde, al referirse a su novela Los ilusos, cuenta que el mundo de esos personajes es el mundo de todos nosotros, donde todos andamos por el mismo suelo resbaladizo, que nos hace asumir el esfuerzo de dar 4 pasos para solo adelantar 1. ¿Escribir para ti es detenerse a mirar? Sí, yo creo que la primera obligación es esa, ¿no? Antes de opinar, antes de valorar, antes incluso de tener el retrato compuesto de las personas, yo creo que es bueno observar, escuchar, mirar. Se aprende más a veces en silencio, ¿no? Mirando a los demás que ejecutándolos de salida, ¿no? Es posible que en eso que dices de los personajes, yo entiendo y lo sé porque me los he cruzado en la vida, que hay gente malvada en el mundo, hay gente nefasta, ¿no? Pero cuando escribes, tratas, o el esfuerzo que haces,
es, yo creo, primordial tratar de entender a todo el mundo, entender incluso por qué la gente es malvada, ¿no? Aunque no puedas compartirlo, ¿no? Pero si no haces ese esfuerzo, seguramente estás en otro territorio, estás en el territorio del dogma o estás en el territorio de los arquetipos también, que es muy típico, los personajes arquetípicos, es decir, que desde el minuto 1 a la página 1 al final se comportan como el arquetipo dice que tienen que ser, ¿no? Porque es que la gente es así, este es así. Y a mí me gusta hacer pequeños giros en el personaje que cambian la perspectiva de las personas, porque lo observo en la vida, ¿no? Es la sensación que me da. Todos tenemos una opinión formada sobre la gente casi a nivel sociológico antes de conocerlos, ¿no? Te dicen, pues es esta persona que es de no sé dónde, esta persona que se dedica a esto, esta persona que vota a esto, esta persona, y ya tienes como la idea de esta persona. Y la realidad es no voy a decir contraria, pero mucho más sorprendente, mucho más rica. La gente es mucho más interesante y más compleja. Entonces, cuando los conoces, cuando rascas un poco en su personalidad, cuando preguntas, de pronto van apareciendo personajes mucho más ricos que los que tú puedes inventar, ¿no? Y entonces está bien que cuando pones en marcha también el mecanismo de la ficción y de la escritura, eso lo tengas presente. O sea, es decir, que trates de huir del propio arquetipo. Yo he visto a gente estupenda hacer cosas dañinas, cosas malas para otros. Todos quienes nos lo hemos hecho. He visto a gente de la que tenía una idea horrorosa de pronto sorprenderme para algo bueno, ¿no? Y por lo tanto voy cada día que pasa tengo menos prejuicios. Tengo un amigo que dice, a ti lo que te pasa, David, es que eres un inocente. Y algo de eso hay. Sí, porque es verdad. O sea, tengo una cierta tendencia a tratar de entender por qué pasan las cosas, ¿no? No todo el rato indignarme y decir, no, es que no puede ser, sino decir, bueno, pero vamos a ver si lo ganamos, ¿no? Esta persona no puede estar perdida del todo, ¿no? A veces sí están perdidos del todo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Siempre tiene que haber también algún disparate por ahí, pero vamos, en general la gente yo creo que te sorprende más y me gusta que los personajes también, que no sean de una pieza. Me gusta que vayas generando una expectativa de que algo va a ser de una manera y de pronto sepas reconvenirlo, ¿no? Y cuando los escribes de alguna manera te enamoras de ellos, ¿no? Yo no quiero pasar 3, 4, 5 años de mi vida escribiendo sobre gente a la que no entiendo, a la que desprecio. Para eso ya tengo la realidad, ¿no? Es decir, si los creas, los escribes es para darles un punto mayor de complejidad, ¿no? Pues vamos a seguir con Tierra de Campos, el relato que trae a Trueba a la Feria del Libro de Valladolid. El protagonista, Dani Mosca, o Daniel Campos, cantante y vocalista del grupo Las Moscas, 46 años, llega a sentenciar: en lo que nunca fracasábamos era en fracasar. Aunque retoma el vuelo, hace una pirueta con este pensamiento y lanza una máxima existencial que está plagado el libro de frases cerradas. Como todo en la vida, solo lo que puede salir mal merece la pena intentarse. Algo muy parecido comentó hace unos días Miguel Barceló en una entrevista a Antonio Lucas en El Mundo, cuando señaló: prefiero el fracaso a la melancolía. Mi amigo, el poeta Fernando Val, trenzó este pensamiento en su cuaderno de horas y dio un paso más. El fracaso es la última estancia habitable de la casa. Por eso Borges apelaba a la dignidad de la derrota, que viene a ser como la ruina, prácticamente irrompible. ¿Qué antídoto propone Trueba ante la derrota? Yo creo que el humor, que es la única venganza contra la tristeza. Lo dejas escrito. El humor como arte, no como gracia. Sí, el humor tiene muchas ramificaciones, ¿no? Había un verso también de Agustín García Calvo muy bonito que decía que yo se lo he repetido a muchos amigos en la hora del fracaso, que es siempre una hora terrible para todo el mundo, ¿no? Porque sientes que nada tiene sentido, que todo lo has hecho mal, ¿no? Y el verso decía algo así como: enorgullécete de tu fracaso que delata lo noble de la empresa. En muchas ocasiones, detrás de los grandes fracasos lo que hay es una nobleza en hacerlo, porque un poco a lo que decías al principio, ¿no? Es si algo no te puede salir mal, es que no merece la pena hacerse, ¿no? Es decir, si alguien no tiene una vocación, ¿no?, de hacer algo que sabe que va a pasar dificultades, que seguramente va a tener que solventar muchos tropezones, de que no va a ser fácil,
es que merece la pena dedicarse a eso, merece la pena intentarlo, luego ya llegarás o no llegarás, conseguirás lo que te propones o no, pero si no estás dispuesto, digamos, a enfrentarte a la otra cara, digamos, es que en general también el éxito, te diré, que es que la gente no sabe lo que es el éxito. Porque la gente se sorprende muchísimo eso de que luego Michael Jackson se tome unas pastillas, que Prince se muera en su ascensor solo y drogado, que Whitney Houston esté alcoholizada en la bañera y se muera. Y la gente siempre cuando pasa esto es una sorpresa increíble. Y yo digo, ¿de qué os sorprendéis? ¿De que la gente con éxito esté amargada? Digo, eso es que lo que os pasa es que no sabéis lo que es el éxito. En muchísimas ocasiones el éxito convierte a la gente en esclavos de su propio éxito. Yo he vivido estas situaciones, las he visto a gente que porque les ha ido bien con un libro, con una película, se dedican a hacer lo mismo pensando que es que ahí acertaron. Cualquier éxito es una equivocación, contiene una gran parte de equivocación. Que vosotros estéis aquí es un error. Si yo pensara que es mérito mío, que venís porque yo soy un tío estupendo y que bien hablo y tal, estaríamos mal. Yo cuando entro aquí digo, pero toda esta gente, pobres, ¿qué les voy a decir? Se han equivocado, seguro que venían a la función y la han suspendido. O sea, tratas de hacer tu trabajo y sabes que un día 3 cosas que digan os gustarán, otro día sí os van a gustar. Lo que tratas es de que también se perciba que tú haces lo que quieres y lo que crees. Porque si no entras en el campo de la estafa, que son estos discursos que cambian en función de quién está delante, en función de en qué medio estás hablando, en función de si están los partidarios o los detractores, tú cambias. Y siempre he pensado que es mucho más interesante lo otro, es decir, tú dices lo que piensas y como tú eres una persona educada estás dispuesto a que alguien te diga por ahí no lo veo, tal, ¿no? Y te puedes poner de acuerdo con él o puedes seguir discutiendo, da igual, pero lo que es absurdo es tratar eso de precisamente por... Y ahora hay mucho en esto de las redes sociales de concurso de popularidad, de quiero caerle bien a todo el mundo. A ver, voy a hacer esfuerzos, me levanto por la mañana, yo no lo tengo, pero veo que esto se hace. Y entonces pongo un elogio por aquí, hablo bien de no sé qué, digo qué bonito tal. Claro, así es muy fácil tener amigos, el problema es cuando viene la tormenta, ¿no? Un paréntesis, si Rafael Azcona viviera en esta época del WhatsApp, ¿le sacaría un guión? Sí, claro, lo usaría seguro. Lo que no hacía, mira, Rafael Azcona tenía varias cosas por las que le sigo teniendo muy presente. Una, siempre decía, David, cuando oigas a estas personas mayores, sean escritores, intelectuales, que dicen el mundo es horrible, esto vamos hacia la catástrofe, nunca ha estado peor la humanidad que ahora, esto es un desastre, lo que quieren decir es que ellos están viejos y se van a morir y les fastidia mucho. A los que se les ha acabado el futuro es a ellos. Son una estafa, no les hagas ni caso. Y esto te lo decía un señor de 80 años, ¿no? La otra cosa que decía es, uno no puede negar el mundo en el que vive. Uno tiene que estar atento al mundo en el que vive, con la antena puesta. Lo que no debes es dejarte, digamos, someter por ese mundo. O sea, tú tienes que ser tú. Siempre hablábamos precisamente de eso. O sea, tú tienes que decir, oiga, yo soy esto, no le gusta, no pasa nada. Si hay muchos escritores. Pero lo que tampoco puedes, yo creo, es tener esta especie como de rechazo, ¿no? Rechazo a todo, porque en todo puede haber, y estoy seguro que Rafael, por supuesto que usaría, vamos, los mensajes. Me acuerdo que a mí me decía, cuando yo le conocí, la razón por la que él me llamó para que me uniera a sus tertulias era porque había oído hablar de mí, había leído pues cosas mías, había tal, y me dijo, me llamó a casa, yo vivía aún con mis padres, me dijo, tienes que unirte a esto porque, David, tenemos un problema horrible. Somos viejos, no decimos más que tonterías y tiene que venir alguien joven que nos enteremos de qué pasa en la calle, de qué pasa. Y se pasaba siempre en la primera media hora de la comida diciendo, oye, y entonces ahora por la noche ¿a dónde vais? O sea, porque ya no vais a no sé dónde, ¿ahora dónde? O sea, le interesaba mucho qué hacen, porque claro, él decía, yo ya me acuesto a las 11 todos los días, ¿cómo voy a estar por ahí haciendo trabajo de campo? Pero luego cuando quieres escribir, tienes que escribir de la gente que se enamora, de la gente que se droga, de la gente que... ¿Y dónde están? ¿Qué hacen? Y en eso era una persona muy abierta. Yo creo que hay que estar... No se puede decir, escribir es observar, que queda muy bien, es una frase muy bonita, y luego al mundo contemporáneo este que tenemos, en el que hay efectivamente cosas horribles, no observarlo. O sea, es contradictorio con la frase, no hay que hacer poesía, hay que hacer verdad. Y la verdad es
hay que observar. Y yo soy un escritor de mi tiempo, yo no puedo escribir como los escritores que admiro. No pueden interesarme algunos elementos de su temática, seguro, pero seguramente no puedo impostar su estilo, no puedo escribir a su manera, no puedo ser ellos, porque ellos vivieron otro tiempo, ¿no? Y a mí me toca vivir el mío, y tú pasarás, pero lo único en lo que puedes dejar algo es en testimonio también de tu tiempo, visto por ti, obviamente, ¿no? No voy a transmitir aquí lo que me dicen que es mi tiempo. O sea, cuando a mí me dicen, no, esto es maravilloso, digo, pues a lo mejor no es tan maravilloso. Eso sí, o sea, hago un contraste también, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar del humor como antídoto para vivir. Hace unos meses en el Foro de la Cultura de Burgos protagonizaste una tertulia con Ángel Gabilondo y con Forges, por cierto, todos hijos de familia numerosa. Es verdad, lo dijimos allí, ¿no? Sí, lo comentasteis allí. Sí. Y donde convinisteis que el humor es un medio para enfrentarse a la realidad con sentido crítico. Sí, claro, en ocasiones con humor entra todo un poco mejor, ¿no? A uno mismo, ¿no? La autocrítica también necesita un punto de humor, ¿no? O cuando te pasan cosas, o sea, como ver el lado ridículo, ¿no? de ti, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿O por qué me he enfadado por esto? ¿Por qué estoy tan indignado, ¿no? Esto mismo que decía antes de que cuando lees una crítica mala y te critica algo, aunque te ponga todo bien, pero da igual, aunque haya una línea donde dice, quizá abusa del adjetivo bello, pues ya inmediatamente a la defensiva, ¿no? Entonces eso, lo que decía antes, siguiente entrevista, me gusta mucho el adjetivo bello y además abuso de él y abuso a conciencia. Y entonces, claro, a mí eso me ha pasado, o sea, es decir, lo ridiculizo porque yo he sido el protagonista de algo así. Claro, si no te observas con humor, acabas entronizándote o pensando que eres superior a alguien o tal. Y luego ya no te digo con respecto al mundo, ¿no? O sea, es decir, yo creo que el humor es... O sea, y luego, por ejemplo, esto sí que es una virtud del mundo contemporáneo. Ahora, es verdad que las redes sociales son pesadísimas con todas estas cosas de mira lo que he comido, mira dónde estoy de vacaciones, aquí sufriendo, ¿no? Y hay un tío de una tumbona. Bueno, son cosas, pero eso sí, cada vez que pasa algo trascendente hay 850 chistes. A mí eso me encanta. Sí, o sea, no sé, al minuto 2 del discurso del rey en Nochebuena ya hay 150 parodias en YouTube. Digo, joder, qué rápida es la gente, que no tienen familia, están en casa, venga, vamos a hacer la parodia. Bueno, pero eso me parece que está bien, o sea, que le quita un poco de hierro al mundo, ¿no? Pues cogemos otra frase de tu hermano Fernando, tan denostado últimamente, al que además le dedica el libro. Él dice que si tuviera que reseñar un rasgo nacional y positivo de los españoles sería el humor. Sí, bueno, pero fíjate... Bueno, ya tenemos algo que nos une, ¿no? Sí, ahí siempre he sido yo un poco crítico con el humor español. Y ahora voy a explicarlo. No es porque, vaya, para una cosa que le gusta a mi hermano, yo digo que no. Y a Fernando le gustan muchas más cosas. Y Fernando es un españolazo. Venga, que sí, que lo es. No, es que es verdad. Por eso me encanta que diga esas cosas, porque... Cuando ya he contado muchas veces que el cura del pueblo de mi padre, don Teodulo, se enfadó muchísimo con mi padre porque mi hermano salió en los Oscar y dijo, me gustaría creer en Dios, pero solo creo en Billy Wilder. Y entonces aquel hombre le montó un Cristo a mi padre, nunca mejor dicho, porque decía, tu hijo, ¿cómo puede hacer gala de su ateísmo viéndolo millones de personas? Y entonces dijo, no, pero ha dicho, me gustaría creer en Dios. Mi hijo le gustaría creer en Dios. A mi hermano le gustaría creer más en España. El humor español para mí solo tiene un defecto, que es muy rico, muy hermoso y muy frondoso hacia los demás. O sea, es decir, burlarte de los otros, tener sentido del humor para los otros, hacer chistes sobre los otros. Y es un país que le cuesta todavía mucho tener humor consigo mismo. Con cada uno de nosotros nos cuesta. En cambio, por ejemplo, en el mundo anglosajón percibo que hay un humor autoflagelante que lo hacen muy bien. O sea, es decir, que son capaces, yo qué sé, que sale la mujer sale este presidente de ahora que tienen, Trump, ¿no? Y dice, cuando la mujer copió el discurso de Michelle Obama, ¿os acordáis de eso, no? Que lo copió palabra por palabra y dio el discurso y dijo, es que la prensa nos critica todo, critica todos mis discursos y critica los discursos de mi mujer, incluso los que copian Michelle Obama. Y claro, tú ves eso y dices, son hábiles, porque en el fondo con eso le quitan todo, o sea, primero le quitan profundidad a la crítica, pero además se presentan como personas con sentido del humor. Es que eso, por ejemplo, en los españoles es más difícil.
Yo echo de menos un poco más de humor. Por ejemplo, en la política, a veces encuentro que van al choque, ¿no? O sea, es decir, que yo qué sé, que hacen ejecuciones demasiado virulentas a veces está por aquí el alcalde, creo, me lo encontré a la entrada, ¿no? Que no se lo tome como algo personal, pero en estas primarias del PSOE les veo, digo, joder, es que parece que se llevan peor que con los partidos rivales, entre ellos, ¿qué va a ser de nosotros? Entonces, me parece que todo eso sería mejor si se pusiera un poquito de humor también a la hora de rebatir una idea, a la hora de presentarse a sí mismos. O sea, hay una como trascendencia en todos, como si fueran a ser el nuevo John Fitzgerald Kennedy, ¿no? O sea, dice, Es que cuando se resume a tener que expresar un pensamiento en una frase, a veces no tienes ni pensamiento, con lo cual no hay ni... Que decía que a veces, como hay que en los políticos expresar el pensamiento en una sola frase, a veces no hay pensamiento, ¿no? Entonces se dice la mayor... No, bueno, a los políticos les pasa de todo, porque es el único gremio con el que la gente se puede meter. No sé si os habéis fijado que ahora ya uno no puede hacer chistes de fontaneros, de taxistas, de vallisoletanos, de nada, porque se enfadan y hay unas protestas inmediatas. Entonces, para eso inventamos a los políticos, que es a los que todo el mundo puede criticar y ellos no se pueden defender de nada. O sea que... Y eso es un poco absurdo, porque yo creo que todo el mundo puede aceptar un chiste de taxistas, aunque sea taxista. O sea, no es un ataque al taxitismo. O sea, por favor, ¿no? O sea, quiero decir que estas cosas no son graves. Yo oigo chistes de gente con gafas, de gente, no sé, de madrileños, de idiotas y tal, y no sé, y digo, bueno, pues ya está. O sea, no soy el representante de todo. Tenemos mucha tendencia. Bueno, vamos a hablar de la novela. Sí. Estamos ante una Pero novela... no, que te iba a decir, perdona por acabar eso, que a veces es verdad que el humor se malinterpreta o se le saca también una punta como para decir, mira lo que ha dicho, ¿no? Se ha reído de los tal. Y yo creo que todo eso también tenemos nosotros que ser conscientes como ciudadanos de que estamos contribuyendo a hacer un país más pobre, con menos libertad, porque estamos todo el rato defendiendo, o sea, y impidiendo que la gente se exprese, cuando yo creo que un país lo que debe ser es cada vez más abierto, o sea, más decir, bueno, que digan, no estoy de acuerdo, vamos a rebatirlo, tal, pero no esto de cerrarnos, como hables te vas a enterar, o como digas, no sé qué. Eso como, vivimos en una sociedad como de castigo, ¿no? Me horroriza. Vamos a volver a Tierra de Campos, hombre. Una novela realista certifica que el realismo no ha muerto en la literatura, aunque ahora mismo se habla de que es un género menor, sí. Y siempre hay nuevos caminos cuando se intenta, sobre todo, ahondar en los sentimientos humanos. Tierra de Campos, si no la han leído, atesora ingredientes porque es divertida y amarga, mezcla secuencias de amor y sexo, compara la magia del idilio con la devastación que se produce al acabar el amor, con sugerentes propuestas, fíjate David, yo creo que casi tántricas. La pasión crece con la mesura y la contención porque gozar no es matar el hambre. Me parece una frase genial, ¿eh? Puro tantra. Nos coloca frente a la muerte y al más puro estilo valleinclanesco, asegura que España es un país que entierra mejor que deja vivir. Trueba también reflexiona sobre la identidad de nuestro protagonista, de un cantante de cierto éxito, que ha podido vivir de la música y que asume que las claves del oficio, como en la vida, es encontrar la justa medida de las cosas. Hay guiños a la amistad y a la familia y retazo de canciones, porque todo este libro es una banda musical. Una de las letras es fugaz, dices, y te pasa la vida sin cambiar nada y te pasa de todo sin pasar nada. Bueno, pues yo creo que todo el universo creativo de David Rodríguez... Y te cambia la vida. Y te cambia la vida sin cambiar nada. Y te pasa de todo sin pasar nada. Sí, es una canción hecha, hace una canción a una cosa que yo creo que a todos nos ha pasado o acumulamos unas cuantas como epifanías de fugacidad, ¿no? Una vez iba yo andando yo vivía en la ciudad cerca de la ciudad universitaria en Estrecho, en Madrid, y iba caminando a la facultad, cosa que era un privilegio, aunque se pasaba un frío de narices. Y porque la cota más baja de Madrid siempre es la ciudad universitaria, no sé por qué. Y entonces un día iba yo subiendo muy alegre y de pronto, a lo lejos, vi que venía una chica como... Yo volvía de clase, o sea que ya era mediodía, a las 2, las 3, y volvía con el pelo recién duchado, seguramente de alguien. Iba caminando y entonces la vi de lejos, ella pasaba con una carpeta y de pronto yo pensé, o sea, esto es esta, o sea, es decir... Ya está, o sea, has encontrado, ¿no? El amor de tu vida, esta es la mujer de tu vida, esto es tal, qué belleza, ¿no? Y cómo andaba, cómo caminaba, qué maravilla. Y entonces, ¿y quién será? ¿Y qué le digo? ¿Y cómo? Y entonces
Y a medida que se acercaba era más impresionante porque era cierto, o sea, todo lo que pensaba, en vez de... Entonces era miope también, pero llevaba gafas ya. Y todo era así, o sea, y todo lo que pensaba se hacía real, ¿no? Y lo era, y era todo, era todo. O sea, en ese momento eché sobre ella toda mi vida. Y pasó y no le dije nada, y entonces yo seguí, miré hacia atrás, y por detrás también era estupenda, y me fui a mi casa. Y esto me ha pasado muchas veces. No por timidez o no siempre en el terreno sentimental, sino a veces también en otras ocasiones que tomas decisiones a lo mejor o laborales o pasas y tal. Y siempre le he tenido mucho respeto a eso, o sea, es decir, a qué increíblemente azaroso puede ser el transcurso de tu vida y cómo, fíjate, esa chica, como dice la letra de la canción que hace este protagonista del libro, te cambia muchas cosas sin cambiarte nada. Sí, porque el mero hecho de despertarte los sentimientos, o sea, de despertarte esas sensaciones, ya es bueno. Aunque finalmente no suceda nada, pero es bueno, porque al final nosotros somos como esos productos que del campo hay algunos que hasta que no o sea, que te dicen, tú tienes ahí tomillo, romero y no huele a nada. Frótalo. Cuando lo frotas, cuando llueve, cuando le pasa algo es cuando suelta el olor. Pues las personas somos iguales. Nosotros creemos que somos muy importantes, pero hasta que no movemos lo que tenemos dentro no valemos nada. Entonces esa gente que aunque sea fugazmente te despierta algo, maravillosa. A esos les rindo homenaje. Bueno, pues todo el universo creativo de David Rodríguez Trueba. Aquí lo tenemos que decir en Valladolid. Mi padre se enfadaba mucho cuando iba al colegio, le decía señor Trueba. Decía, no, yo no soy Trueba. Bueno, recordamos el apellido de tu padre porque estamos en Tierra de Campos. Un viaje existencial en un coche funerario en donde el protagonista repasa su vida hasta llegar a su destino, un hipotético Garrafal de Campos que bien podría ocupar un espacio al norte de la provincia de Valladolid y que nos certifica que a los pueblos solo se regresa para morir. A mí me parece una metáfora preciosa ahora que se habla tanto de la despoblación en nuestro país. ¿Por qué ese guiño a Tierra de Campos? ¿Por qué el título de la novela Tierra de Campos? Nos decías esta tarde que fue lo primero que decidiste, el título. Sí, bueno, es lo primero que, o sea, no es que decida lo primero el título, es que cuando tengo la novela más o menos en la cabeza no me pongo a redactarla si no tengo un título, porque si no no sabes muy bien a dónde vas, es como si emprendieras un viaje sin saber exactamente el destino, aunque luego lo cambies en el camino, ¿no? ¿Por qué Tierra de Campos? Por razones obvias, ¿no? Yo soy una persona muy apegada a los lugares. O sea, es decir, que me parece que es muy importante generar una ficción, una narrativa, pero con un lugar real. Y me ha pasado cosas muy bonitas, o sea, lo de Almería con Vivir es fácil, lo de Gerona con Soldados de Salamina, o sea, son ciudades que están en mi barrio, por ejemplo, Estrecho está muy presente en mi primera película, La rodé en mi barrio, siempre aparecen. Tengo mucha querencia por introducir a las personas en lugares reales, porque me parece que de esa manera tocas la realidad y colocas a tus personajes que son tan minúsculos en lugares importantes, en lugares interesantes, que tienen su física y su geografía y su valor de personaje. Y para mí, Tierra de Campos es un lugar, es un paisaje que para mí es, primero, personalmente, es un paisaje asociado a los viajes de infancia de regreso de mi padre al pueblo, a ver a sus hermanos, a la siega, ¿no? A esa cosa, y un poco desde niño, claro, tú lo veías un poco espantado, ¿no? O sea, voy a ser sincero, no os ofendáis, pero la idea de pasar unos días de verano en agosto... Sí. Dios mío, es que sudo solo de pensarlo ya. Entonces, no había un árbol ni una piscina, o sea, no se había inventado nada de eso, ¿no? Todo era un poco durillo como niño, ¿no? Y entonces era como papá. Además, mi madre es de Cantabria, o sea, sitio con playas. Entonces mi padre nos prometía, no, bueno, luego vamos un poco a Cantabria, pero antes a mi pueblo. Era como un paseo. Y sin embargo, al final todos los lugares tienen su historia y la representación para mí de esos lugares estaba muy cercana a lo que quería contar, a ese enfrentamiento un poco generacional entre un padre y un hijo, porque el padre viene de unos valores ancestrales, casi medievales, que están unidos a la tierra, al esfuerzo, a
a la humildad, para mí representados en esa tierra siempre, ¿no? Y a la vez tiene dificultades para entender que su hijo se pueda dedicar a una profesión tan moderna y tan poco decente como la de cantar, tener un grupo. Todo eso es un hobby, es la cigarra, en el cuento de la hormiga y la cigarra, ¿no? Es lo que un padre no quiere. El padre quiere esfuerzo, quiere... Y claro, ¿qué ocurre? Que el hijo, de alguna manera, lo que le quiere decir al padre es que detrás de eso también están los mismos valores, ¿no? Y que detrás del campo cultivado, con tu esfuerzo, también está su profesión, también está componer canciones, también está hacer lo que hace. Y ese encuentro no se puede producir más que en la reconciliación de las dos personas, en el ocupar uno en lugar del otro, en este caso físicamente incluso, ¿no? Y entonces a mí me gustaba mucho digamos, la visión de cuando llega a Tierra de Campos este personaje es como, no, yo vengo aquí por mi padre, yo no quiero, esto no tiene nada que ver conmigo, esto es, no, sáquenme de aquí, porque es la sincera, o sea, es decir, no por nada, sino porque precisamente me gusta jugar con esos elementos, no con el homenaje, con el, ay, qué bonito es esto, tal, sino... Pero recordar, convendrás conmigo que no te hacen hijo predilecto con esta definición, porque no. Jairo, el conductor que lleva el coche fúnebre, un ecuatoriano que al descubrir esta estepa donde solo hay tierra y suelo con alguna iglesia en el horizonte, la define de una forma genial, pero a los de allí no les va a gustar. Es feo, pero es bonito. No sé si me entiendes. No, sí que les va a gustar, les va a encantar, porque ellos lo habrán dicho 80.000 veces. Habrán dicho, pues es muy plano, no hay una sombra, esto es todo igual, esto tal, pero ya verás como esto te atrapa, porque es un paisaje que atrapa. Yo siempre, en el libro, el personaje, el protagonista dice, si España fuera Hollywood, Tierra de Campos sería el escenario más conocido por el cine en el mundo entero. Si nosotros conocemos 4 peñascos y un medio desierto que tienen los americanos porque han rodado 850.000 películas ahí, que es muchísimo más feo que Tierra de Campos. O sea que lo que pasa es que no tenemos la potencia, digamos, industrial que tienen los americanos. Pero paisaje, y España es un país que tiene, por suerte, muchos paisajes muy bonitos, ¿no? Memorables, y uno de ellos es el de Tierra de Campos, sin duda ninguna, vamos. Y además, porque es un paisaje que cuenta muy bien las personalidades, que eso no lo tienen todos los paisajes. O sea, es decir, es un paisaje que además transporta una personalidad en sí mismo. O sea, un señor que nace y crece en ese sitio y como pasaba hace 50 años no se mueve de ese sitio, eso crea carácter. Eso... Claro, un tío que vive en unos prados verdes y tal, que unas veces llueve y otras hace tal, no, ahí no. Y eso a mí me gusta, y me gusta regalárselo a los personajes, porque yo a veces les regalo cosas mías. No es que yo quiera hacer libros autobiográficos, los que me conocen saben que para mí es tan autobiográfico lo que me pasa a mí como lo que le ha pasado a un amigo mío y me ha contado sinceramente, ¿no? Todo eso. Pero lo que hago es que les regalo elementos de mi biografía, les regalo elementos de mi paisaje emocional, de mi familia, de gente que he conocido, se la regalo a personajes de ficción para completarlos y luego los completo con aún más cosas, ¿no? Y una de las cosas que hago es que de vez en cuando les regalo también mis sitios, ¿no? Y este era impresionante para este relato, ideal. De hecho, lo que pasó en Burgos, y lo voy a contar porque no me acordaba que estabas tú ahí, fui a dar esta conferencia o esta charla con Forges y Ángel Gabilondo, y en la comida había un chico, Óscar, que yo no sabía, pensaba que era de Burgos, y entonces salió el tema de ¿dónde es tu padre? No sé qué, no sé cuántos, pues no sé si era de Villalón, él, ¿no? Y entonces yo le dije, pues ¿sabes que estoy escribiendo una novela que se titula Tierra de Campos? Estoy acabándola ya, después de mucho tiempo, pero no quieren que la titule así. Y entonces me dijo, ¿por qué? Y digo, pues porque me dicen que es un título antiguo, que es viejuno, que es la palabra que se usa ahora, que parece de Delibes, dicho como no elogio. O sea, en el sentido, no es que no les guste Delibes, como que parece antiguo, ¿no? Machado, no sé qué. Y entonces yo, claro, me iban acomplejando mucho, ¿no? Porque yo, como te he dicho antes, soy influenciable. Y entonces digo, y estoy ahí dudando, no sé si lo mantendré. Y entonces que no me conoce de apenas nada, Óscar, dijo, no, tienes que llamarlo así. Tienes que llamarlo así, porque si no sería una injusticia y tal, tienes que llamarlo. Y me hizo gracia el orgullo, y entonces le dije, oye, que el libro no es
un canto de amor a esto, que es una novela, con personajes y con gente tal. Y me dijo, no, sea lo que sea. Y entonces un día me pasaron dos cosas. Una, que me di cuenta que muchísima gente, y esto me vais a perdonar, todos pensamos que lo nuestro lo conoce todo el mundo. Me encontré que muchísima gente no sabe, en España, no sabe lo que es Tierra de Campos, no sabe que es una comarca. Y entonces dije, uy, ¿pero en serio no sabéis lo que es eso? No. O sea, la gente sabe lo que son las Alpujarras o el Ampurdán y no sabe lo que es Tierra de Campos. Sorprendente en un país de patriotas. Pero bueno, esto pasa todo el rato. Son muy patriotas, pero... Madre mía. Sí. Y entonces dije, esto ya me pica, ¿no? O sea, esto ya me tal. Y lo siguiente fue clave, que un amigo mío que se dedica al mundo literario y tal me dijo, David, tienen razón los amigos que te dicen que cambies el título, porque ellos no te lo dirán así, pero el problema es que no es comercial. Y entonces ahí sonaron, ¿sabes? Esas cosas de las películas de terror. ¡Chachán! Y yo dije, por ahí no paso. Por ahí no paso. Yo me encanta vender libros, me encanta que mis películas vayan bien, me encantaría que fuera todo mejor, pero por comercial no hago nada. No, porque es que la vida es muy corta. Y yo el comercio lo tengo situado en un sitio que está muy bien, lo respeto, pero yo no me muevo por esos intereses. Y entonces dije, que no es comercial el título, pues por mis narices, que también son grandes, se va a llamar así, y ahí ya no se movió el título. Me acuerdo que ya llegó gente de distribución, de la editorial, oye, el título, y digo, olvidaros, ese tema está superado hace mucho tiempo. Si el libro es un fracaso, les dije, ya tenéis a alguien a quien culpar, al título. Y entonces los de Tierra de Campos y los que amáis Tierra de Campos os habéis encargado de que sea un éxito. Así que ya no me pueden echar en cara eso. O sea que no, me molesta mucho la idea de cambiar cosas porque sea más comercial. Me lo han dicho a veces de actores, cambia este actor por este es más comercial, cambia este título, cambia este. Creo que todo el mundo que hace eso se equivoca, porque lo comercial, lo más comercial del mundo es hacer aquello en lo que crees. Y de verdad lo he experimentado en muchas ocasiones. Cuando veo a la gente atemorizada, cambiando, colocando, no, haz lo que crees, haz lo que crees. Alguien estará buscando ahí fuera lo que tú estás haciendo. Y si no, no pasa nada. A otra cosa. Apostillo, tu padre es de Villafrades. Sí. Hay que decirlo, que no lo hemos dicho. Te ganas lo de hijo adoptivo. No, porque ya saben los de Villafrades que yo no quiero... ese tipo de homenajes me cuestan muchísimo, ¿no? Aparte me dan vergüenza. O sea, es decir, ¿cómo vas a ir a un sitio a que pongan tu nombre a algo? No. Absoluto. Bueno, eso no aceptaría ni... A Dani Mosca le pasa lo mismo. Claro, si es que en eso Dani Mosca es como yo, está horrorizado. O sea, se lo hacen toda traición. La casa de cultura. No, sí pasó en Villafrades un día, encantadores, porque son encantadores, el alcalde dijo, no, queremos ponerle a las escuelas el nombre de Escuela Hermanos Trueba. Y yo dije, pero ¿estáis locos? Ni se os ocurra. Primero, Trueba no era el apellido de mi padre, vais a tener que explicar, usaban ese apellido porque en el colegio había 20 Rodríguez. Segunda cosa, si queréis hacer un homenaje, hacérselo a mi padre, que es el que era de aquí, no a nosotros. No. Homenajes no. Los homenajes los carga el diablo, además. Te tienes ya que comportar de una manera. ¿Y qué pasa si un día haces una cosa que no les gusta a los de allí? Te tienen que quitar la placa y venga, vamos a quitar la placa. No. En la primera novela, en Abierto toda la noche, las andanzas de una familia numerosa, los Belitre, escribes un consejo que yo no sé si te lo aplicas. El abuelo Abelardo le dice a su nieto Gaspar, que tiene ínfulas de escritor a sus apenas 12 años, no busques en los libros lecciones de aprender. Los buenos libros tienen que hacerte daño, cambiarte la vida. ¿Lo confirmas y te gustaría que tus libros consiguieran? Me gustaría que contribuyeran a eso que decíamos al principio, a ver a los personajes y al mundo desde perspectivas distintas, es decir, que contribuyeran a no dar la razón a la gente cargada de razón, sino a decir, pues mira, nunca lo había pensado, ¿no? Como le pasa al hijo y al padre en esta novela, o sea, que los dos finalmente se encuentran en aquello que más despreciaban. Yo quería unir dos cosas tan antagónicas como eso, ¿no? Un chico que toca la guitarra y hace canciones y unos que se esfuerzan en sacar de la tierra algo, ¿no? Y son agricultores. Para mí esas son... En la separación de esas dos cosas está el error
del mundo en el que vivimos. Yo creo que todo se parece mucho más a lo que ha sido siempre el vivir de las personas y lo que pasa es que somos cada vez más incapaces de comprender al otro. Entonces, en esa medida, a veces los libros tienen que funcionar así, tienen que hacerte ver el mundo desde la perspectiva de otros, desde la perspectiva de gente con la que no te tomarías un café. Y eso a veces hace daño, porque uno tiene unas convicciones, unas veces tienes tal, uno cree en esto, cree que siempre las historias acaban bien, o el mundo es tal, esto no pasa, esto sí. Entonces eso está bien, pero sí, los libros sedantes, o sea, por ejemplo, cuando veo los libros de autoayuda, por decir son libros muy bien intencionados, o sea, es decir, lo que le quieren es decir a la gente, ¿está usted sufriendo? No sufra, no sufra. Pero claro, lo que no se atreven a decirle es, ¿está usted sufriendo? Pues está bien, sufra, porque eso significa que algo le importa en esta vida y si le importa un ser querido que ha perdido, pues muy bien, porque eso demuestra que tiene usted sentimientos. Y si echa usted de menos a su madre, pues fenomenal. O sea, no tiene por qué calmar esos sentimientos, tiene que vivir con esos sentimientos. Claro que sí. Ahora lo que tiene que poner es a pensar que puede haber algún chico negrito que está aquí atracando una gasolinera que también echa de menos a su mamá, ¿no? Esto es el ejercicio que nos cuesta hacer. O que ese que me ha hecho tal, pues también tiene un perrito al que quiere. O sea, es decir, que claro, la autoayuda es que todo va bien, no, todo va mal. Entonces, todo va mal y tenemos que sobrevivir. Entonces, ¿hay que ser felices? Pues yo no creo que haya que ser felices. Por ejemplo, la felicidad se ha convertido en un mantra. Sí, es que es ser feliz, es como lo del éxito, que es ser feliz. Mandar un WhatsApp desde tu yate. Y eso me parece más bien, yo siempre que me mandan una foto de alguien que está en un yate, siempre pienso, de las veces que estaba a veces en un velero, siempre pienso, madre mía, el coñazo que le toca ahora, volver al puerto, el agua maloliente del puerto, amarrar, que no le roce a uno de al lado millonario que se cabrea, que no tal, digo, está muy bonito cuando llegas a la cala esa y además que no se vean las medusas. Pero en general todo es un peñazo. O sea, y la felicidad seguramente es incompleta siempre. Para ser felicidad tiene que estar en riesgo permanente, si no es otra cosa. Si no es seguramente algo acomodaticio, ¿no? Si no es satisfacción, que es lo contrario a la felicidad. Bueno, o sea, no digo que haya que estar amargado, que también lo detesto, ¿no? Pero hay que convivir con cosas que consigues, cosas que pierdes, cosas que ganas, cosas que se van, cosas que están ahora pero estarán mañana. No lo sé, pues disfrútalo, hala, venga. Fíjate, esta misma mañana, en este teatro, Fermín Herrero, que era entrevistado por Pepa Fernández... Sí. Era aquí. Era aquí. Decía que la felicidad se aprecia cuando no se tiene, nunca cuando disfrutas de ella. Bueno, es que mucha gente descubre, las memorias de Rita Hayworth se llamaban Si aquello era la felicidad, ¿no? Y venía a decir si aquello era la felicidad. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando tú estás en momentos distintos de tu vida, ¿no? Y de pronto descubres momentos del pasado y dices, pero si aquello no estuvo tan mal, ¿por qué me lo amargó alguien? ¿Por qué? Ay, es verdad que lo teñí todo de aquel mal sabor de boca por esto que pasó, pero qué maravilla, ¿no? Es que yo creo que vivir cualquier cosa que está bien. Una vez me acuerdo que estando en Portugal me encontré con unos señores muy mayores, no me acuerdo si compartíamos una de esas quintas rurales o de campo y el señor era portugués y entonces estábamos ahí hablando y nosotros habíamos tenido a mi hija, a la que es mayor, que entonces era muy pequeñita y entonces dijo, estaba yo sentado tomando algo por la noche con el señor y tal, y me dijo de lo que dicen, no sé si me lo dijo como consejo, como advertencia, como algo, me dijo, tú celébralo todo mucho. Celébralo mucho. Y yo dije, sí, bueno, no soy yo muy de celebrar, porque mi padre es de tierra de campos y tal, y ahí celebrar no se celebra mucho. O sea, si te toca la lotería, es a veces hasta raro que se entere alguien, ¿no? Y entonces me dijo, pues hay que celebrarlo y tal, porque luego pasan muchas cosas malas y te das cuenta de las buenas que a lo mejor no lo celebraste lo suficiente. Estoy todavía aprendiendo de ese consejo porque no lo he conseguido. Siempre, yo soy de los que... La madre de Azcona, al que has citado antes, cuenta una cosa que creo que se la pongo a una madre de un personaje, que es que les decía una cosa, ella era de Logroño, pero
pero más o menos lo vais a entender, que era, dice que cuando su padre y su hermana y él se reían mucho en casa, o sea, que se contaban algo gracioso, ja, 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 reían, la madre llegaba ahí sirviendo la comida y decía, ya lo pagaréis, ya. Y eso me gusta mucho porque yo cada vez que veo, sí, no sé, a la gente celebrando mucho y tal, digo, ya, estos muchos celebran. Soy un poco como la madre esa. Entonces soy muy, eso sí lo he heredado, ¿no? Como dice el personaje, esto se hereda. Sí he heredado ser contenido en la alegría y también en la tristeza. Me parece que ambos son, como todos los extremos, contienen demasiado, o sea, lo divertido es el proceso. O sea, a mí lo que me interesa es seguir buscando la felicidad, seguir buscando las personas que van a enriquecer tu vida, seguir buscando tal. Eso me entristece y perder las que me han dado algún momento de felicidad me da pena, me da tristeza. Pero me gusta más el proceso que la consecución. Es decir, si a mí me dijeran qué es lo que más disfrutas de un libro, de escribirlo. De que vaya bien o vaya mal, de que lo lean, no lo lean, eso ya me da más bien pudor. Hablamos del libro. Venga. Este es un libro que se sabe el final. Sí, o sea, no lo sabemos todo. Pero bueno, es un canto, yo creo que a la amistad y al reconocimiento a la familia, que se sustenta, tú lo cuentas, en un pacto de aceptación de cada uno de sus miembros, donde hasta los secretos pueden unir más que separar. Y en la familia de nuestro protagonista hay un secreto. Sí. Dani Mosca en este viaje repasa su vida y vamos a pararnos en otra parte. Las amistades son permanentes y los amores intensos y efímeros, por lo menos en esta novela. Sí, bueno, el amor romántico, también entendido así a veces como una explosividad y tal, tiende a lo efímero. Bueno, ya con que dure un día me parece estupendo, ¿no? O sea, en el sentido que si es amor y si es tal... Sí, bueno, novelísticamente las relaciones fructíferas son menos interesantes narrativamente porque exponen al personaje solo a la subida, ¿no? Y no a la bajada. Entonces yo creo que siempre tienes que contar las dos caras. Me gusta mucho decir que el amor es un sentimiento del que conocemos 180 grados o aspiramos a 180 grados, pero que solo descubrimos cuando vemos la cara oculta de la luna y entonces conocemos ni el amor ni el desamor, el amor en 360 grados, ¿no? Lo mismo pasa de diferente manera con la amistad. La amistad es probablemente una institución creada por los hombres de las pocas que yo defendería. Todas las demás me parecen casi siempre que se hacen para protegerse de los demás, para atacar a los demás. Uno monta la familia y entonces son los de su sangre. Uno monta su equipo de fútbol, los míos, me voy a pegar hasta con los padres del equipo contrario. O sea, todo, ¿no? Y dices, qué horror, ¿no? En cambio, la amistad es algo como que a priori está solo inventado para el disfrute, para compartir, para ser cómplices. Además, a nadie se le pide el carné, los amigos no tienen que ser de tu ciudad, no tienen que ser de tu edad, no tienen que ser de tu sexo, no tienen que ser iguales que tú, pueden ser lo contrario y eso te complementa. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Qué maravilla! O sea, ¿quién ha inventado eso? O sea, a ese sí que habría que darle el premio Nobel. Porque la amistad es, dices, ¿cómo Y encontré esos versos tan bonitos de Jorge Guillén que se citan al final de una parte del libro, que es aquello de la amistad y nada más, el resto es selva, que es tan bonito porque es verdad. Sin amistad el mundo es una selva, pero la amistad entendida como aquello donde los hombres y las mujeres vamos a tener que compartir nuestro espacio, hay dos maneras. Entendiéndolo como un elemento, digamos, donde es posible la amistad, donde es posible que nos llevemos bien, o entendiéndolo como la selva, unos contra otros. Como me dijo un taxista una vez en Madrid, yo no pongo nunca el intermitente porque al enemigo no hay que darle pistas. Y entonces yo dije, vaya, este señor imagina el tráfico como una batalla. Que eso yo lo noto muchas mañanas cuando estás intentando incorporarte ahí a un cruce y notas que pasa uno, la guerra ha ganado. La guerra ha ganado y dices, joder, ya han ganado 4 o 5, voy a meter un poco el morro y tal. Y de pronto llega alguien pacifista que conduce para hacer amigos. Y dice, pase, o tú dices pase, y te pita el de atrás, ya, ¿cómo lo dejas pasar a ese? Otro en la guerra,
Y siempre, cuando voy con mis hijos, cuando eran sobre todo más pequeños que íbamos al cole así, siempre digo, ¿os habéis dado cuenta ya desde por la mañana qué antipática es la gente y qué ganas de fastidiarse la vida tienen? Que es convertir el mundo en una selva. Oye, pues si hay un chico que está repartiendo el pan Bimbo y tiene que parar un segundo, déjale que lo baje, pitándole no le vas a hacer más tarde. O sea, solo el gesto ese que te hace cuando no le pitas como de cariño, ya dices, claro que sí, tío, todo mi amor para los repartidores. Es que qué coñazo ¿no? de ciudad, de mundo, de tal. Y lo mismo en el tráfico, dejas pasar a alguien que no le deja. No sé, entonces, ¿la selva es la selva? ¿O podemos hacerlo un poquito mejor, ¿no? Entonces, sin amistad no hay posibilidad de escapar de la selva. Fíjate, tú hablas de la amistad, dices, yo atravesé el duelo de su padre, gracias a ellos, y descubrí que los amigos nunca se apenan de todo en tu tragedia, porque les ofreces la más hermosa oportunidad para demostrar cuánto les importas, cuánto se preocupan por ti, cuán generosa es su disposición. Nuestro protagonista tiene 2 amigos. Sí. Tienen un grupo que se llama Las Moscas. El nombre no lo tiene que explicar porque tiene mucha ironía. Uno es Gus y otro es el animal. A mí me da la sensación que es Don Quijote y Sancho. Sí, un poco, claro. Animal es un hombre sin sofisticaciones. Uno batería. Se toca la batería, claro, sí. En mi época, los grupos, cuando hacíamos grupos, el batería siempre se llamaba Animal, porque en los teleñecos, que eran los muñecos esos, había uno que tocaba la batería y se llamaba Animal. Entonces era como le tenían atado. Y un poco los baterías son siempre muy burros, ¿no? Y gente muy... Hombre, se pasan el día dándole golpes a una cosa, o sea, es decir, no... Por muy sofisticados musicalmente que sean, en general tienen esa cosa así un poco embrutecida. Y bellísimas personas. De hecho, incluso hay chicas de estas groupies que van a los conciertos especializadas en los baterías. O sea, que te hablas con ellas y te dicen, no, a mí solo me gustan los baterías. Y ya se ponen ellas ahí entre el público y miran al batería todo el rato. Y está cantando no sé quién, le da igual el batería. O sea, que hay gustos para todo en esta vida. Pero sí, él ejerce de esa amistad donde tú te complicas la vida, te comes el coco, te piensas 80 cosas, tal, y él viene a salvarte de todo eso y te dice, pero hombre de Dios, hombre, ¿no? Cuando dice, has perdido un amor, pero más grave es perder un bar, venga, tal, ¿no? Te dicen esas cosas que necesitas, ¿no? Sí, el personaje de Gus serían como 2 amigos que son Quijote y Sancho, o sea, es decir, uno le enseña los ideales y otro le enseña las cosas sólidas de la vida, ¿no? Lo defines como un marciano vocacional. Un marciano vocacional, sí. Sí, es que hay gente cuando eres joven que necesitas que te abra hacia otros planetas, porque vives muy adocenado en tus intereses, en tu mundo, y de pronto, por eso la amistad es hermosa, porque a veces te haces amigo de alguien que le va la vida de otra manera a ti, como a ti, que te lleva hacia otros lugares. Y eso es muy bonito, porque al final, gracias a él, ¿no? Se te han abierto los ojos, se te ha abierto... Y sí, a mí la amistad siempre me ha parecido un sentimiento interesante, que, ojo, también es efímera. O sea, hay amigos que terminan en la escuela porque son amigos de la escuela. Hay amigos que trascienden la escuela. Hay amigos del trabajo, pero que no están en tu vida privada. Hay amigos... Por ejemplo, en el cine es muy habitual que en el rodaje, 7 semanas, 6 semanas, la gente se hace unas amistades increíbles y cuando acaba el rodaje no se vuelven a ver. Son amigos de ese rodaje. Es como yo lo comparo a veces a los equipos ciclistas, ¿no? Hay amigos para toda la vida y hay amigos para subir el primer puerto de montaña, se esloman o se desloman y ya luego sigues tú. Y es así, y hay que entenderlo. Y tú eres para ellos también eso. Eres amigo de una época, eres amigo... No hay que tenerle tampoco miedo a eso, ¿no? Hay amigos que has dejado de ver y que de pronto te vuelves a encontrar y es como si hubieras estado con ellos. Eso es así, o sea, lo efímero, todo lo humano está condenado a ser efímero. Hasta el amor, que es lo último que vamos a tratar. Sí. Amores clandestinos con una cuidadora sudamericana, de juventud, con Oliva, y de madurez, ya con esta violonchelista japonesa Kai, con quien Dani tiene 2 hijos. Todos son amores rotos. El amor, y volvemos, es tan intenso como efímero. Bueno, para una persona como yo, que soy un absoluto idealista en muchos sentidos, es muy difícil. Es que vives muy intensamente, entonces siempre tratas de mantener una plenitud vital. Soy así, no lo puedo evitar, es mi forma de ser. Entonces, cuando hago, por ejemplo, los trabajos también busco
me olvido de todo lo que he hecho antes, pongo todo en riesgo, no me importa hacer el ridículo con algo que he escrito si es lo que yo quería escribir, no me importa equivocarme, no tal. Entonces todo eso es plenitud, ¿no? Y a veces también en las relaciones pues buscas esa plenitud y hay que ser, a veces depende del carácter de cada uno, cada persona debe vivir las relaciones personales como a él le pida al cuerpo, como sea su forma de vivir. Por eso también me molestan los libros que dan consejos sobre cosas íntimas. La gente debe vivir su intimidad. O, por ejemplo, las revistas del corazón y los programas del corazón, a mí yo esto lo odio, pero no porque me moleste la gente que sale ahí ni tal, me parece estupendo, los Pantoja, los no sé qué, es que no tengo ningún problema con ellos. Lo que me molesta es el tono de esos programas y de esas revistas. Es que parece que le dicen a la gente cómo tienen que ser las relaciones, cómo tiene que ser la vida. Este le ha traicionado, este ya no tal, este es no... Que no, que la vida íntima es íntima porque la viven solos. Nadie puede saber lo que está pasando en una pareja, lo que está pasando en una historia de amor o de unos padres y unos hijos. Nadie. Desde fuera, todo es un show, un espectáculo inventado por unas ideologías en general muy reaccionarias, que son las que están detrás de todo el cotilleo, que son ideologías absurdas sobre a veces el mayor respeto que se pueden tener dos personas es el de separarse. No es una falta de respeto, sino el mayor aprecio. Si están mal, si quieren buscar otras cosas, si han encontrado otras cosas, sepárense, sean felices. Esto no lo dicen nunca los programas, siempre es, ay, está pasando un momento horroroso y tal, porque la traición de él, la traición de ella, no sé qué. Pero, hombre, por favor, no sea usted reaccionario, deje vivir a la gente sus vidas íntimas en la intimidad, que es donde las deben vivir. Esto me molesta. Entonces también a veces se da consejos a la gente. Yo no daría nunca consejos de cómo deben vivir los demás. Lo que sí haces es representar a tus personajes en los encuentros y desencuentros y tratar de que los resuelvan, pues como saben. Hay unos que los llevan muy mal, otros que lo saben muy bien. O sea, en Saber Perder, que era una novela que yo escribí hace ya unos cuantos años, había un personaje, me parece que el padre de la chica, que se había separado. Vivía separado y yo entonces vivía felizmente casado, no me había separado con hijos, no sabía lo que era eso, sabía lo que era separarme con los 17 años. Pero lo puedes escribir, claro que lo puedes escribir, porque está en tu cabeza, está tal. Y entonces una de las cosas que hacía este tipo era que se iba un día como a pegar porque me lo había contado un amigo, mío que tiene una novia estupenda, por cierto, que es una chica estupenda, y entonces un día le dije, oye, ¿cómo os hicisteis novios? ¿No? Y entonces me dijo, no, fue un lío, porque ella tenía un novio. Y entonces, claro, cuando tú vives esa historia desde o sea, vamos a ver, en esas historias, depende de dónde te sitúes, entiendes cómo actúan unos y otros. Uno te parece muy mal, el otro muy bien, el otro tal. Entonces a mí me lo contaba el amigo que había irrumpido en una pareja, dicho así. Y entonces de alguna manera se había enamorado de esta chica, no conocía a este otro señor y tal, y la chica había dejado a este señor y se había ido con él. Y un día salía del trabajo y el antiguo amante, pero no eran ni maridos ni nada, eran jóvenes, le fue a pegar. Y él me dijo que se dio cuenta de quién era sin conocerle. Es curioso eso, o sea, porque dijo, claro, porque me va a pegar este señor y ató cabos. Y entonces el otro vino y mi amigo es un poco como yo, un debilucho así, no tiene ni media leche, por eso también. Y entonces fue y el otro le pegó, le tiró y le rompió las gafas y tal, y no sé qué. Y yo, fíjate, contándomelo mi amigo, me quedó grabado y pensé, tengo que ponerlo en una novela, porque qué triste tiene que ser la vida de alguien que va a pegarle unos manotazos a alguien que no conoce, que no sabe qué tal, y que, ¿no? Qué triste, qué horror, qué mal se tiene que sentir esa persona. Y de pronto también le regalé eso a un personaje, ¿no? Pero desde la nobleza, desde entender que eso que hace esa persona seguramente es porque carece de entidad moral, intelectual para ver más allá, ¿no? Y entonces no digo que haya que entender eso ni respetarlo, pero lo que digo es que tenemos siempre, claro, que saber que eso existe, que eso pasa. Y entonces lo escribes y de pronto dices, ¿cómo será eso, no? Y ese personaje se portaba muy miserable. Me gustaba mucho ese personaje porque se portaba muy miserablemente al arrancar el libro, pero luego obligabas a los lectores a convivir con él, a participar con él, a vivir con él. Ay, eso yo lo disfruto como un enano. Digo, ay, qué mal lo van a pasar. Fíjate, no hemos hablado... Que me gusta también daros placer, pero a veces el placer es... ¿no? O sea, yo creo que todo tiene que tener la agitación esa que decíamos, ¿no? Contraste,
tiene que haber un poco de las dos cosas. Es que no hemos hablado de la arquitectura de la novela. Hablemos. Un apunte. Decíamos, es una novela que todo el mundo sabe lo que va a pasar. No, Más o es menos. que, te cuento, es una novela que arranca con un párrafo que dice, ya se me ha olvidado, ¿eh? Pues es tuyo. Sí, sí, por eso se me ha olvidado. Todos conocemos el final y el final no es feliz. Es curioso este cuento porque sabemos el desenlace, pero ignoramos el argumento. Somos visionarios y ciegos al mismo tiempo, sabios y estúpidos. Y sigue, ¿no? Claro, empieza la novela así. Sabemos el final, claro, que se refiere seguramente a la vida, ¿no? La vida, el cuento de la vida, el final, creo que a lo mejor hay alguno aquí que lo ignore, si queréis se lo cuento a la salida. Pero, aún así, nos interesa el relato, nos interesa el cuento, porque no es tan importante, es como esas películas buenas donde ya sabes quién mata a quién, pero te la has visto 15 veces, porque te da igual eso, lo que quieres es ver el proceso, ¿no? Que es lo bonito, como todo el proceso. Entonces, en el libro lo que hago es que ejecuto esa misma dinámica muchas veces a lo largo del libro. Por ejemplo, presento al primer personaje, ¿no? De Oliva, o primer personaje o primera gran historia de amor de él, ¿no? Oliva, presentas el personaje y dices, antes de decir nada de este personaje, cuando rompí con Oliva, cuando rompimos, cuando nos separamos, con lo cual, antes de decir que tienes una historia de amor con alguien, dices que ya se han separado. Es decir, cuentas el final, vuelves y esto lo hago con 6 o 7 ocasiones en el libro, incluso del personaje de Gus, cuando murió Gus y de pronto dices, pero si son compañeros del instituto, ¿cómo? ¿Qué haces? Estás ejecutando la misma dinámica que le has dicho o que estás exponiendo en el libro desde el inicio, que es que no importa cómo va a acabar, lo que importa es lo que hay en medio. Porque si importara lo que hay cómo acabar, nos tiraríamos todos desde más alto que esto. No, nos importa, queremos vivir el proceso, queremos conocerlo y queremos conocerlo hasta el final. No. Y eso es hermoso, o sea, es decir, somos personas que sabemos el final del cuento, pero queremos seguir, eso tiene muchísimo mérito. Eso forma parte de lo que para mí es el elemento principal del libro, que es sabiendo que quizá tus ideales no puedan nunca ser alcanzados del todo, ¿quieres seguir sosteniéndolos o prefieres vivir cínicamente y no tenerlos? Pues la respuesta, después de muchos trabajos del personaje, la respuesta seguramente es benditos sean aquellos que me han despertado sentimientos e ideales en mi vida, porque sin ellos mi vida no sería la que es. Aunque me hayan traicionado, ido, desaparecido, muerto. Me da igual. O sea, gracias, como la persona esta que pasa fugazmente, gracias por cruzarte. Entonces uno tiene que tenerle agradecimiento a la vida, porque la vida te va a dar de todo. Te va a dar unas leches increíbles, te va a dar unas caricias en ciertos momentos. Es muy desagradecido no admitir que todas esas cosas te las va a dar a ti y se las va a dar a este chico y se las va a dar a ese otro. Entonces, seamos agradecidos con la vida también, ¿no? Porque lo que nos da es un ejercicio de contrastes para que apreciemos todo su sabor y todo su perfume, ¿no? Entonces, claro, yo soy un enamorado de eso y eso conlleva sufrimiento a veces, sí, pero por eso digo antes, pues hay que sufrir, se sufre, ya saldremos. Pues esta conversación ha sido tan intensa como efímera. Me quería hacer una pregunta el padre de Miriam. ¿Miriam o Marian? Miriam, hazla, porque si no te vas a quedar con las ganas. Venga. Sí, sin micro. Venga. Eres Grita. padre de actriz, tienes que hablar fuerte. Cuando digas bravos a tu hija en un escenario. Didi. Quería comentarte lo que te dije antes, que la he encontrado muy sugerente, pero uno de los aspectos, muchas gracias, que me ha llamado más la atención, que me ha recordado hasta a tu segundo libro, Cuatro amigos, Ajá. que es el ambiente ese que tú describes al final con el homenaje de Dani Mosca, de charanga, charlotada, Sí. verbena, como un desenfreno que si no representa a este país realmente, si no vivimos en un circo, en una charanga, Sí, esto claro. es un desmadre, ¿verdad? Es España. El personaje de Gus, que es el amigo este que hablábamos, es un personaje que a mí me gustó mucho escribirlo, es un personaje que contiene partículas de 2 o 3 personas que he conocido y también elementos
nuevos y tal. Pero hay un momento en el que él se refiere a España como villatontos, que era una cosa como ese desprecio que tienen los adolescentes, ¿no? Y entonces, villatontos, villatontos. Y entonces hay un momento que les dice, siempre es fiesta en Villatontos. Y es una frase que me gusta mucho, porque es verdad que España tiene un punto que parece que solo si hay chorizada y si está sonando la charanga es que hay que unirse, ¿no? O que si está jugando la selección. O si... El otro día escribía un artículo, decía yo, cuando llevan la bandera de España en el polo, en la muñequera, en el reloj, en la cazadora y además se la ponen detrás, solo puede querer decir dos cosas. Una, o que vamos a ganar el Mundial, o que ese tío nos va a robar todo lo que tenemos. Y entonces hay a veces un elemento de esconder detrás de todas esas festejos y celebraciones, de esconder seguramente las carencias de un país que no se puede permitir o que no debería permitirse tener, como tenemos, tanta gente abandonada, tanta gente con enfermedades que no tienen tratamientos, tanta gente sin poder hacer las carreras que han estudiado, ejercerlas y regalarle a este país de vuelta la riqueza de sus estudios, de su profesión. O sea, todo eso a veces, no digo siempre, porque aquí, y ahora que han dado la luz, que os veo que hay una cantidad de personas inteligentes increíble. A veces, no digo que a veces está escondido debajo de la pandereta, del tambor y de la bandera. Y eso me molesta mucho. Me molesta mucho. No es que yo esté en contra de las fiestas, todo lo contrario. Me encantan las fiestas y las santificaré, como está mandado. Pero lo que no van a evitarme es que diga, bueno, un momento, tanta fiesta, pero aquí lo importante es otra cosa, ¿no? Y esto pasa mucho en pueblos, ciudades, países, no sé, olimpiadas, expos. O sea, es decir, estamos muy en la superficie siempre del asunto. Y cuando uno es, antes decíamos, patriotismo es conocer tu país, patriotismo es conocer las lenguas de tu país. Si no les dejas irse, aprende su lengua, o por lo menos respétasela, porque, o sea, son de aquí, ¿no? Hemos dicho que son de aquí o se van. Bueno, todo esto tiene para mí que ver con la pandereta tapándolo todo. Venga, vamos, alegría, alegría. Y claro, no puede ser. A veces hay que dar malas noticias también a los ciudadanos de un país y decirles, lo sentimos mucho, pero no has nacido en un país perfecto, ningún país lo es, ninguno lo es, pero unos se esfuerzan más que otros en no serlo. Pues lo sentimos mucho, nosotros también. Lo siento, claro. Gracias. Todo es efímero, todo es efímero. Gracias. Sí, Francisco. Placer. Gracias por venir. Gracias a vosotros por venir. Y gracias a Francisco por esta presentación tan agradable que hemos tenido. Gracias. Ahora me lo dedicas. Claro. Nos hemos pasado 20 minutos. Ya, es que le había prometido. Yo no he llegado al final, lo siento. Le había prometido una pregunta